Política. Emiliano García Coso es decano internacional de CEISA. Emiliano, muy buenos días. Muy buenos días, ¿cómo estás? Bueno, llegamos todavía, ¿no?, con lo que están siendo las últimas noticias que sirven, ¿no?, de ese balance a lo que ha sido esa gira por el sureste asiático de Putin, asociación estratégica con Corea del Norte, advirtiendo sobre, bueno, que un ataque preventivo nuclear no puede tener, ¿no?, más que la destrucción de ese enemigo, y dispuesto a cambiar la doctrina nuclear, como también a armar a Corea del Norte. ¿Qué significa esos últimos mensajes que pone sobre la mesa y hasta qué punto eleva el temor de lo que puede ser el panorama del conflicto? Bueno, el viaje de Putin lo único que demuestra es también el aislamiento al que está sometido, donde ha pasado de estar en el G20 a tener solamente la posibilidad de visitar a un régimen coreano sometido a sanciones y aislado. Y este acuerdo, pues bueno, realmente dudo mucho que en el caso que hubiese una eventual confrontación entre Corea del Norte y Corea del Sur, hubiese ese tipo de apoyo real y efectivo a Corea del Norte. ¿Cuál es el peligro? Pues que Kim Jong-un no se caracteriza por ser muy moderado. Entonces, si ya ha realizado determinadas prácticas con lanzamiento de misiles y satélites, algunos de ellos fracasados, o globos, para tratar de molestar a su vecino del sur, pues esta alianza o este apoyo por parte de Putin puede dar lugar a que se incrementen, digamos, las tensiones entre Corea del Norte y Corea del Sur, y por eso Corea del Sur obviamente ha reaccionado diciendo que va a suministrar armas letales también a Ucrania. Otra lectura es que eso incrementa la inestabilidad de la zona asiática, porque me imagino que el gobierno chino no estará muy contento con esta visita, porque además de ser el que hasta ahora dominaba o controlaba un poco a Corea del Norte, pues ha ido también a Vietnam, que como sabemos tiene conflicto abierto con China desde el punto de vista de la soberanía del mar de China, y es una zona bastante conflictiva en el momento actual, porque esta misma semana ha habido, digamos, ciertas operaciones entre Armada China y Armada Filipina, y a eso también se suma la posibilidad de Vietnam. Es decir, aunque los acuerdos alcanzados son diferentes, digamos que creo que va a estar un poco molesto el gobierno chino por esta intromisión rusa en su área de influencia. En medio de lo que son los análisis de todo lo que gira en torno a esos acuerdos alcanzados por Putin, en estos puntos de atención, mirando a lo que está siendo directamente la actuación en torno a la guerra en Ucrania, hemos visto cómo en las últimas horas, por una parte está el uso de esa bomba aérea de 3 toneladas en Ucrania, lo que de alguna manera vuelve a echar mano de la historia y vuelve a forjarse la pregunta de si no sirve de un ensayo de guerra, esa guerra en Ucrania, precisamente ese conflicto, lo que pudo ser, ¿no?, también la guerra civil en España. No sé hasta qué punto ese uso de armamento puede asomar lo que podría ser un escenario todavía peor o una preparación para un conflicto de mayor envergadura. Bueno, yo creo que el uso de bombas, Putin está permanentemente bombardeando Ucrania, tanto sus infraestructuras como la zona fronteriza, especialmente la de Volgorod. Y esta bomba, aunque llama la atención por su capacidad de destrucción, pues en el fondo es mucho menos operativa que los misiles hipersónicos que ha venido utilizando, y que obviamente pues no tiene toda la capacidad para seguir produciendo a una velocidad de lo que necesita. Y sobre todo yo creo que también está relacionado con la posibilidad de destruir aeropuertos desde los cuales puedan volar los famosos y nunca llegados F-16 que limitarán un poco las intervenciones aéreas en el espacio ucraniano. Y a eso se suma también la petición por parte de Zelensky de nuevas baterías Patriot, que son realmente las efectivas para cualquier incursión aérea por parte de los cazabombarderos rusos o los cazas rusos. Entonces, realmente se está preparando por parte de Putin, intentando adelantarse a la llegada de esos F-16. Y quizás lo más preocupante es que Bielorrusia también esté realizando ciertas maniobras, puesto que eso implica que Bielorrusia, que es un estado marioneta controlado por Putin, pues, porque al fin y al cabo es el que garantizó que se mantuviese Lukashenko en el gobierno, pues esa entrada sí que movería un poco, porque atacaría el frente norte ya directamente en frontera con Polonia y los países bálticos, pero especialmente en la zona de frontera entre Ucrania y Polonia, que es donde todos los procesos de habituallamiento al ejército ucraniano se produce, tanto por tren como por aire,
y por lo tanto estratégicamente para Putin sería un logro que Bielorrusia se interviniese ya directamente, pero eso ya entramos en otra dinámica porque sería un tercer estado que participa apoyando expresamente y literalmente a Rusia, lo cual, pues bueno, implicaría que la OTAN tendría que tomar acciones de una manera más específica y todo eso incrementaría la tensión a un conflicto ya totalmente de tercera guerra mundial, aunque sea de baja intensidad. Emiliano, apuntabas como de alguna manera esas bombas de gran destrucción, esas de 3 toneladas, podrían usarse para derribar a esos F-16 antes de que despeguen del suelo ucraniano, y en las últimas horas, precisamente por ese armamento cedido, ese armamento dado a Ucrania, llegan lo que han sido las informaciones por parte del Pentágono que especifican que de alguna manera las armas de Estados Unidos se pueden usar más allá de Kharkov, cuando en un principio parecían estar delimitados en ese suelo del territorio ruso para derribar la fuente de origen desde el que despegan los ataques contra el territorio ucraniano. No sé qué lectura, qué tipo de escalada o cuál es la idea que se desprende de esta concreción de que las armas pueden servir para más, pueden alcanzar a más Rusia. Es que, o sea, lo que no podemos, para ser coherentes con la defensa y ayuda de Ucrania, la tenemos 2 años con las manos atadas. Es decir, sí, te vamos a dar estas armas, pero solamente dentro de tu territorio ucraniano. Es decir, es absolutamente imposible tratar de contener a un ejército con la capacidad y las dimensiones del ejército ruso si realmente el campo de operaciones solamente es el territorio ucraniano, porque los bombardeos o los misiles salen de territorio ruso. Por lo tanto, pues todas las líneas rojas que hemos ido poniendo en los 2 últimos años se han ido superando, y si realmente queremos que Ucrania al menos contenga y que no siga el avance ruso por la zona de Yarkov, pues le tendremos que autorizar a que tanto las baterías, los misiles y en su caso, en un momento dado, los F-16, pues puedan realizar ciertas operaciones en la zona donde están las bases y las lanzaderas de misiles de las tropas rusas, que es en la frontera con Ucrania. Si no deshabilitamos esa posibilidad, pues tendremos que aceptar la derrota de Ucrania y que el señor Putin ponga un títere en Ucrania y logre pues lo que pretendió con la operación especial. Es decir, que tenemos que ser coherentes y, por lo tanto, no criticar a Zelensky si avanza o no avanza, puesto que nosotros mismos, los europeos o los miembros de la OTAN, les hemos ido poniendo unas limitaciones que impiden cualquier tipo de estrategia a corto y medio plazo. Antes de mirar a Oriente Medio, quería preguntarle por ese próximo relevo. Se estaba esperando, se ha prolongado Stoltenberg por la guerra en el puesto. Va a llegar, salvo sorpresas, Mark Rutte. ¿Qué puede representar algún cambio al poner al holandés, o va a seguir continuando, ¿no?, bajo lo que son las directrices de Washington? ¿Qué se puede esperar de ese cambio al frente de la Secretaría General de la OTAN? Sí, o sea, aunque los repartos que se producen en las instituciones surgidas de Bretton Woods entre norteamericanos y europeos ya nos ajustan también a la realidad geopolítica actual, el hecho de que sea secretario general Rutte no va a cambiar para nada la estrategia de la OTAN, donde en su situación de crisis y de autodefinición, pues el señor Putin le ha revivido la necesidad de mantener esta organización defensiva, y no solamente de mantenerla, sino además de reorientarla específicamente para hacer contrapeso a la amenaza rusa. Por lo tanto, no creo que haya grandes cambios, y la presencia de Rutte pues será continuista respecto a la necesidad de mantener la viabilidad de la OTAN, y la cuestión está también en la necesidad de que la Unión Europea como tal organice una capacidad defensiva y securitaria que tenga cierta autonomía de Estados Unidos, porque si no, pues seguiremos dependiendo de la asistencia, de la tecnología estadounidense, y lo que se avecina en noviembre pues puede dar lugar a que volvamos a tener una crisis o al menos ciertas alarmas en la existencia y coexistencia dentro de la OTAN con ese candidato Trump, que claramente determina que mientras no contribuyan por encima del 2%, no está dispuesto a seguir gastando dinero en la OTAN, con lo cual pues nos debilitaría frente a la amenaza rusa. Así que no creo que haya grandes cambios, será continuista, y como también ha manifestado ya el propio potencial secretario general, seguiremos con el apoyo a Ucrania, puesto que es estratégico para la seguridad y estabilidad de la Unión Europea y de la OTAN y de los miembros de la OTAN. Y antes de terminar, mirando a Oriente Medio, vemos cómo Netanyahu se las ve ahora con lo que ha sido la declaración del ejército
de que derribar a Hamás va a ser una misión imposible, en un momento en el que Estados Unidos también presiona a Netanyahu contra una escalada, contra una guerra en el Líbano, y mientras dicen los de Hezbollah que tienen más que efectivos para enfrentar un escenario de guerra frente a Israel. ¿Hasta qué punto está ahora mismo la situación controlada o no en la zona? No, controlada no está. Es que, o sea, lo que tenemos que ser conscientes es que Hamás no es solamente un grupo terrorista desde la definición occidental, sino que también es un movimiento social que tenía el control real y efectivo de Gaza y una importancia relativa también en Cisjordania. Y como el propio ejército israelí, que de hecho ya ha generado ciertas tensiones entre las Fuerzas Armadas israelíes y el propio Netanyahu, no se puede acabar con Hamás, y menos aún en una situación de campaña bélica donde ha habido más de y pico mil, 1.700.000 desplazados, donde lo único que ha hecho ha sido generar un embrión para que se vaya desarrollando el apoyo social a Hamás. Es decir, que realmente el fin de Hamás no lo van a lograr. Hagan las operaciones militares que quieran. Otra cosa es que reduzcan su capacidad de actuación desde el punto de vista militar. Y luego tienen el frente norte con Hezbollah, que yo creo que es un error estratégico por parte de Irán el hecho de incrementar la amenaza para que Netanyahu siga manteniéndose en el sillón de primer ministro, porque la sociedad israelí todos los días se manifiesta, incluso ayer se manifestaron delante del propio residencia oficial de Netanyahu en un intento de que limite que convoque elecciones, y mientras haya conflicto bélico va a tener la causa o la justificación para no llevar a cabo esas elecciones, donde evidentemente perdería, y eso le implicaría hacer frente a todos los procesos judiciales que tiene Israel y además no poder salir, en tanto en cuanto recordemos que es más que probable que en su momento se dicte una orden de detención real y efectiva contra Netanyahu por crímenes de guerra. Es decir, que realmente su situación personal y su futuro político estaría muy oscuro, y de ahí que se agarre al sillón y que no le importe incluso pues, a entrar dentro del territorio libanés, justificando la necesidad de hacer frente o alejar de la frontera israelí a las fuerzas de Hezbollah, pero también lo tendría que hacer en Siria, en los altos del Golán, para tratar de hacer frente a todas las posiciones que tiene Hezbollah, tanto en Siria como especialmente en el Líbano. Pues Emiliano García Acosta, ha sido un verdadero placer. Gracias. Feliz jornada, feliz negocio. Igualmente. Muchas gracias.